Muchas gracias, Águeda, por tu presentación y, ante todo, gracias a Yagua por darnos esta oportunidad a Canal Isabel II de compartir nuestras experiencias. En la presentación que vamos a ver a continuación, podremos ver los resultados de un estudio sobre el consumo final en los hogares de la Comunidad de Madrid, que estamos llevando a cabo desde hace tiempo. De esta manera podremos saber cómo los madrileños se han comportado durante las semanas de confinamiento que hemos pasado. Antes de eso, me gustaría exponer brevemente los antecedentes y las características de este estudio que realizamos en Canal de Isabel II. Bueno, como a cualquier operador, nuestro interés principal radica en poder medir adecuadamente tanto el agua que obtenemos de nuestras fuentes, como son los embalses o el agua subterránea de los pozos. En el canal tenemos 13 embalses y 78 pozos en la actualidad, como también el agua que suministramos directamente a los sectores en los que está dividida nuestra red. En el canal, por ejemplo, tenemos un total superior a 900 caudalímetros que están registrando estas distribuciones. Estos datos los complementamos con el agua facturada a los clientes y la que detectamos por fraude. Y además lo completamos con los cálculos o estimaciones que hacemos del agua registrada en los sectores. Desde el punto de vista cualitativo, también tenemos medios como por ejemplo la teledetección para uso en exteriores o el mismo estudio de usos finales de consumo doméstico, mediante los cuales podemos saber cómo se produce el consumo de agua en los hogares de la Comunidad de Madrid. El 70% del agua que se consume en la Comunidad de Madrid se realiza en las viviendas, en los hogares. En esta gráfica que podemos ver es un zoom de las 3 horas, de las 7 a las 9 de la tarde, de un día normal de marzo, durante su primera semana, y nos muestra el consumo en toda nuestra red. Esa semana de marzo podemos llamar semana de la normalidad o curva de la normalidad, puesto que su forma o su desarrollo es la habitual de un día o de una semana laborable en marzo. Debajo, en naranja, podemos ver la curva de caudales instantáneos que se produjeron el día 26 de marzo, que fue jueves, en ese entorno horario. Y podemos conocer el consumo en toda la Comunidad de Madrid en términos cada minuto, cada 5 minutos, mejor dicho. Bien, ya vemos de primeras que el consumo es claramente inferior a lo que una semana normal podría ser. En general, podemos decir que el consumo en total en la Comunidad de Madrid bajó del 6 al 8% en términos globales. Aunque en aquellos sectores que son o que tienen un marcado carácter industrial o comercial, esa disminución llegó hasta el 25%. Y también podemos observar casos como el que se produce a las 8 de la noche, que es la hora en la que los madrileños salen a los balcones a aplaudir al personal sanitario. Vemos claramente cómo se refleja esto en las medidas de caudal que hacemos, y concretamente a las 3 minutos después de las 8 es cuando se registra el menor consumo en todo el día. Bien, de esta manera sabemos el cuánto consumimos e incluso sabemos cómo varía en toda la comunidad ese consumo durante el día. Pero también nos interesa saber el cómo, de qué manera a lo largo del día se produce ese consumo. Y como decía antes, dado que el 70% del consumo en la Comunidad de Madrid está radicado o basado en el consumo en las viviendas, nos resultó de sumo interés iniciar un proyecto, el que llamamos Proyecto Medina, en el año 2008, para monitorizar los usos finales que realizamos en nuestros hogares del agua que nos llega hasta las viviendas. Este proyecto, antes del 2008, ya empezamos a hacer los primeros estudios para poder determinar las condiciones adecuadas y exactas que debería tener el proyecto para que los resultados fueran fiables. Por eso, desde el año 2006, 2 años antes incluso del 2008, fuimos recabando datos a través de encuestas y haciendo pruebas piloto para ver cuál sería la configuración perfecta en este proyecto. Desde ese año, desde 2008, mantenemos una muestra permanente de 300 viviendas en las cuales, repartidas en toda la Comunidad de Madrid, que están dotadas con una adecuada distribución estadística por esta razón,
geográficamente, pero también desde el punto de vista de la estratificación, tanto de las ocupaciones como de los usos. Podemos decir que esta muestra representa fielmente el conjunto de las viviendas de la Comunidad de Madrid dedicadas a los hogares. Por eso, desde entonces, desde 2008, hemos podido registrar o monitorizar más de 22 millones de horas, durante las cuales hemos medido 250 millones de litros de agua y hemos podido registrar más de 50 millones de eventos, denominando evento al momento en el que consumimos agua dentro de los hogares, en cada uno de los puntos de consumo que nosotros tenemos. Dado que este proyecto es longevo, llevamos ya 12 años con él, y que lo hemos mantenido en funcionamiento todos estos años, hemos podido publicar a lo largo de este tiempo hasta 5 cuadernos de I+D+I, en los cuales se detallan de una manera precisa y científica tanto las metodologías que hemos ido utilizando a lo largo de los años, como los resultados que hemos obtenido en materia, por ejemplo, de potenciar el consumo de ahorro en los hogares, que nos han permitido durante este tiempo establecer adecuadas campañas de concienciación en el consumo en la Comunidad de Madrid. El último número, el 28, se publicó el año pasado y detalla las claves del consumo doméstico de agua en la Comunidad de Madrid, analizando desde el punto de vista socioeconómico y temporal cómo se produce ese consumo en todos los municipios de la comunidad. Y si pensamos en cómo podemos realizar este estudio, lo primero que se nos ocurre es la necesidad de identificar los puntos de consumo en nuestras viviendas. De una manera genérica hemos llegado a agrupar en estas categorías los consumos en una vivienda: cisternas, duchas, lavavajillas, lavadora, grifos, riego y todo lo demás, fugas. Cuando digo todo lo demás es cuando no existe un punto específico de consumo, pero sin embargo se detecta un consumo en el global de la vivienda. Bien, visto así, la primera idea puede ser sencilla. Podríamos decir, coloquemos un contador en cada uno de estos puntos de consumo. Esto no es tan sencillo. Si colocáramos un contador en cada uno de estos puntos, tendremos que asegurarnos que está en un lugar adecuado, que la longitud de la tubería que medimos, a la que estamos midiendo el agua que pasa por ella, es suficiente. Si la colocación del contador es la adecuada por su disposición, por su orientación. Pero además tendríamos que acometer obras en puntos sensibles de la vivienda, como pueden ser los baños, los aseos o dentro de la cocina. Además hay que recordar que debemos mantener estos contadores y repararlos en caso de su rotura. Si estimamos una media de 10 contadores por vivienda, en 300 viviendas supone un parque de 3.000 contadores que permanentemente tendríamos que estar manteniendo. Esta fue una de las razones por las que decidimos instalar un único contador en la acometida de cada vivienda. Un contador con unas condiciones especiales y conectado a una unidad que registra las medidas y las comunica a la central para su posterior análisis. Como decía, el conjunto de contador y registrador debe ser especial. Los contadores que utilizamos a lo largo de este proyecto han ido variando de características, mejorándose en función de la tecnología disponible. En la actualidad, los contadores son volumétricos de pistón rotativo, con un caudal de arranque inferior a 1 litro por hora y con un emisor de pulsos que en la actualidad emite un pulso por cada decilitro de agua que atraviesa el contador. A su vez, el contador tiene que estar dotado de un terminal remoto para almacenamiento y transmisión de los datos, con una capacidad mínima de 25.000 datos para que esa transmisión se pueda realizar periódicamente a lo largo del día. Y la transmisión se tiene que realizar mediante módem GSM o GPRS para evitar el cableado en la instalación. Gracias a todos estos equipos y a sus condiciones específicas, podemos obtener curvas como las que se representan en esta pantalla. En esta pantalla podemos ver datos de caudal, por un lado, y tiempo de accionamiento. Cada uno de estos eventos, que está formado por el inicio y el final del consumo, caracteriza a uno de nuestros puntos de consumo en nuestras viviendas. De esta manera podemos ver claramente que la curva de consumo de un grifo de agua fría es muy diferente a la de una cisterna, tanto por la intensidad, por el pico del
del caudal como por el tiempo que dura. Y una vez que tenemos en marcha el proyecto, lo que hacemos es recoger miles y miles de datos con estos valores de caudal y tiempo y tenemos que tratarlos. A lo largo de este proyecto se han ido utilizando distintos métodos para el tratamiento de los datos. Inicialmente se contó con operadores humanos, expertos, especializados, que identificaban estas curvas y las asignaban a un consumo, identificando claramente si se trataba de un grifo, de una cisterna, de una ducha. La calidad de estos operadores o la calidad del trabajo de estos operadores es muy alta. Sin embargo, el rendimiento es bajo. Y por eso, dado la gran cantidad de datos que obtenemos, hemos ido a lo largo de estos años buscando métodos que mantengan la calidad y agilicen los trabajos. A lo largo de estos tiempos hemos utilizado modelos probabilísticos de tipo bayesiano, en los cuales, mediante la relación de dependencia entre tres parámetros como son el volumen de agua consumido, la duración de ese pulso o de ese consumo y el pico máximo de consumo durante ese tiempo, relacionando estos tres valores, podemos identificar automáticamente el consumo y asignarlo de una manera automática. De esta manera, el volumen de datos analizado se incrementa en gran manera. Pero en los últimos años hemos avanzado con respecto a estas técnicas, hemos utilizado técnicas de inteligencia artificial. En concreto, dos técnicas específicas de inteligencia artificial, como son las redes neuronales y las máquinas de vector soporte. Mediante estas redes neuronales hemos podido identificar automáticamente eventos y asociarlos a sus consumos con un porcentaje de acierto superior al 90%. Esto hace que el volumen de datos fiables haya aumentado de manera exponencial durante los últimos años. Y gracias a esa fiabilidad y a que nuestro proyecto sigue en marcha a lo largo de todo este tiempo, hemos podido identificar cómo los hábitos de consumo de los madrileños han cambiado en sus viviendas durante los meses de confinamiento a los que hemos estado sometidos. En esta gráfica, que corresponde a los consumos en esta muestra de 300 viviendas, podemos ver los consumos medios en litros hora que cada vivienda ha realizado a lo largo de un día tipo, durante la primera semana de marzo. Una semana que podemos llamar normal y que es representativa de cualquier semana laborable de la temporada en la que estamos. En esta curva se identifican claramente dos momentos pico, uno en torno a las 7 de la mañana, momento en el que nos despertamos, utilizamos la ducha y los aseos de manera masiva, y cómo a lo largo del día va disminuyendo ese consumo hasta volver a subir a partir de las 5 de la tarde y alcanzar el siguiente pico en el torno a las 8:30. Claramente esto refleja los hábitos y costumbres durante la vida laborable normal. Por las mañanas nos levantamos, nos duchamos y salimos de casa, el consumo va disminuyendo hasta que volvemos en el torno a las 5 o las 7 de la tarde, llegando al pico de consumo a las 8:30. Si superponemos esta curva, la que obtuvimos en la cuarta semana de marzo, que hay que recordar ahora que es la segunda semana de confinamiento que tuvimos, vemos, por un lado, que el consumo, si medimos la superficie de estas curvas, podemos ver que el consumo se ha incrementado en el torno de un 3%. Eso significa unos 10 litros por vivienda aproximadamente. Pero no solo se ha incrementado el consumo, sino que ha cambiado radicalmente la forma en que lo hacemos. Vemos claramente que el inicio del consumo se produce de 1 a 2 horas más tarde de lo que es una semana normal. Que la curva ascendente es mucho más tendida que habitualmente y que el pico de las 7 de la mañana se ha convertido en una meseta que aparece entre las 11 y las 2 de la mañana,
durante la cual se produce el máximo consumo en las viviendas. Igual que antes, el consumo iba disminuyendo poco a poco desde las 7, sin embargo, ahora, a partir de esta meseta de las 2, el consumo cae rápidamente hasta la hora aproximadamente la misma que las semanas anteriores, a las 5 de la tarde. Aunque podemos decir que el consumo asciende más rápidamente y se adelanta ligeramente hasta las 8 de la tarde. Podríamos decir que ese consumo quizá refleje un día festivo normal en el cual nosotros también estamos en nuestras casas y no vamos a trabajar. Sin embargo, si superponemos esa curva de la cuarta semana de marzo con un día festivo cualquiera de febrero de 2020, vemos que tampoco es igual. Aquí vemos claramente reflejado cómo el desplazamiento del consumo se produce en torno a 2 horas más o menos, 2-3 horas, pero sigue habiendo un pico mucho más claro, en torno de las 10, y una bajada de consumo mayor hasta las 5 de la tarde que refleja probablemente la salida de nuestros hogares durante el día festivo. El consumo al final del día también aumenta, pero en los días festivos se aplana sin verse claramente un pico en el torno de las 8 como pasaba en la cuarta semana de marzo. Si agrupamos los distintos consumos que producen una vivienda en función de estas categorías que hemos comentado antes, podemos hacer la comparación en términos cuantitativos en cuánto hemos usado los grifos o las cisternas o las duchas durante nuestra vida normal y cómo ha sido durante las semanas de confinamiento. Aquí en estos gráficos comparamos la primera semana de marzo, que podemos considerar normal, con la cuarta semana. Y vemos claramente que el consumo de grifos y cisternas aumenta, claramente. Sin embargo, disminuyen lavadoras y duchas. Y el lavavajillas también aumenta, aunque no tanto. Esto que puede ser significativo, quizá lo es más todavía si nos fijamos en las fugas. Las fugas han aumentado considerablemente en términos relativos y probablemente se deba a que el uso de las cisternas ha aumentado y sabemos por nuestra experiencia que es en estos puntos donde se producen las fugas de un caudal lo suficientemente pequeño como para que no pueda ser detectado como un evento en particular. Pero si analizamos día a día cómo se realiza el consumo en estos puntos, podemos obtener datos todavía más curiosos. Por ejemplo, en las cisternas. En estas dos curvas, la azul representa la semana normal y la naranja la semana de confinamiento. Vemos reflejado lo que comentábamos antes, un desplazamiento claro del inicio del consumo en torno a 2 horas, con una llegada al pico también en torno a 2 horas con respecto a la normalidad, pero sin embargo un mantenimiento de un consumo alto durante prácticamente todo el día, con un leve repunte a última hora de la noche. Si hablamos de las duchas, en términos globales, las duchas han sufrido una disminución del entorno del 12% con respecto a las semanas habituales. Sin embargo, la curva de consumo es radicalmente distinta. Claramente podemos ver aquí que la costumbre de la ducha a primera hora de la mañana antes de ir al trabajo se ha cambiado por una ducha a última hora de la noche. Y en concreto, el pico se produce claramente a las 8, coincidiendo con los minutos posteriores al minuto de aplauso que realizamos desde los balcones a las 8 todos los madrileños. Si observamos los grifos, constatamos claramente que los consejos, las recomendaciones del lavado de manos permanente durante todo el día se refleja en estas curvas. Por un lado, vemos claramente un aumento que está cifrado en torno al 14% del agua para grifos durante esta semana de confinamiento. Y además, el desplazamiento de la curva indica claramente también que es en el entorno de la hora de la comida cuando más nos lavamos las manos. El pico posterior coincide con los hábitos que tenemos habitualmente. Y los lavavajillas, que han sufrido un incremento de un 19%. Lo que ocurre es que, en términos totales, el consumo de un lavavajillas en una vivienda
es realmente pequeño. Sin embargo, aparte del aumento, como decíamos, también ha cambiado claramente el hábito de su disposición. Ahora se acumulan con mucha claridad el uso de lavavajillas después de la comida de las 3 de la tarde. Y si acabamos con las lavadoras han sufrido, o el uso del agua en las lavadoras ha sufrido un decremento en general, aparte del desplazamiento. Y podemos ver también otro hábito o curiosidad. Normalmente había un pico en nuestros hogares, en el entorno de las 10, 11 de la mañana, en el cual se ponía la primera lavadora, y después habitualmente se produce otro pico en el entorno a las 7:30, 8 de la noche, en el cual se pone esa segunda. Es esta lavadora la que probablemente se ha dejado de poner en nuestras viviendas, seguramente porque la cantidad de ropa que tenemos que lavar ha disminuido, dado que no salíamos de casa y por lo tanto la manteníamos o más limpia o no la poníamos menos. Espero que estos datos hayan resultado al menos curiosos para todos vosotros, pero me gustaría que quedara el mensaje de que estudios como el del consumo final en los hogares madrileños permiten en ocasiones identificar claramente cambios de hábitos motivados por restricciones como la que ha provocado el decreto de alarma durante los 2 meses anteriores. Muchas gracias. Disculpad por algún corte que hemos tenido. La conexión por vídeo no ha sido muy buena y nada más. Gracias. Hasta luego.